Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop, el primero del 2021. Al parecer no hemos empezado muy bien, con muy buen pie el 2021, porque nos vuelven a encerrar, al menos lo que dicen, 10 días más. Pero en fin, aquí estamos con el Photoshop y hoy os quiero enseñar cómo crear una cosa bastante bonita, creo yo, en Photoshop, un fotomontaje no muy difícil. Vamos a crear una especie de doble exposición utilizando, bueno, ya veis el resultado aquí en pantalla. Vamos a utilizar pocas fotos de stock y lo que os quiero enseñar es cómo crear este tipo de efecto. Vamos a utilizar algunos pinceles, máscaras de capa bastante sencillas y, bueno, efectos básicos de fotomontaje. Diría que la dificultad de este tutorial es intermedia y, bueno, espero que os guste el tutorial. Tenéis todos los recursos en la descripción del vídeo si lo estás viendo desde YouTube, y también si lo ves desde mi página web, ahí encontraréis también todos los recursos, y si eres miembro premium podrás descargar también el archivo PSD. Si acabas de empezar con el Photoshop, te recuerdo que tengo un curso gratuito de 11 horas en el que empiezo desde la base para aquellos que ni siquiera han abierto el Photoshop, y enseño pues todo lo que son las capas, cómo trabajar con el Photoshop, con las herramientas. Es un curso de introducción al Photoshop que, si te sirve o si quieres hacerlo, es gratuito, y en la descripción del vídeo encontrarás un enlace que te llevará allí y podrás tomar el curso. Dicho esto, espero que os guste este tutorial, el primero del 2021, como digo, y vamos a empezar. Aquí igual hacemos clic con el botón derecho, hacer selección, y rellenamos esa parte con negro. Ya tenemos la máscara de capa creada para la chica. La base ya la tenemos lista. Vamos a poner la imagen de fondo y luego nos ocuparemos de las partes de aquí abajo. Vamos a abrir nuestra carpeta de stock y la foto que voy a utilizar para el fondo es esta. Muchas motos por aquí. Espero que no se oigan mucho en el vídeo. Vamos a ponerla aquí debajo de la capa base. Y aquí colócala como quieras. Si utilizas un tamaño de lienzo mayor, no te preocupes, puedes hacer esta foto más grande. Va a perder algo de calidad, pero la vamos a desenfocar de todas formas, por lo que no te preocupes mucho. Colócala de tal manera, un consejo, colócala de tal manera que se vea la silueta de la chica. Si pones las nubes estas aquí, a la chica no se va a ver mucho, así que colócalo de tal manera que crees algo de separación entre la silueta de la chica y la imagen del fondo. Yo lo voy a hacer un pelín más pequeña y voy a colocar esta parte más luminosa, así, para que se vean la silueta de la chica. Ahora, el siguiente paso es desenfocar esta foto. Voy a ir a filtro, galería de efectos, desenfocar, y utilizaré el desenfoque de campo. Puedes utilizar el desenfoque gaussiano, pero a mí me gusta cómo funciona el desenfoque de campo, es un poco más realista y, bueno, es una preferencia mía. Yo he utilizado 15 píxeles, no, creo he utilizado menos. La cantidad de desenfoque que vayas a utilizar realmente depende del tamaño de tu lienzo. Creo que voy a dejarlo solo a 10 porque quiero que se me sigan viendo algo de los detalles del fondo. Quizás 12, bueno, según tu preferencia. Vamos a darle al intro y esperaremos a que se nos aplique el filtro. Si te gusta cómo queda la foto así, ya ves, en mi caso la foto es bastante grande, ocupa todo esto fuera del lienzo. Si te gusta cómo ha quedado, lo que puedes hacer es seleccionar el lienzo entero con control A o comando A, y luego ir aquí, seleccionar la capa 1 que vamos a llamar fondo, que es la ciudad del fondo, ¿vale? Es esto. Seleccionas todo el lienzo, selecciona la capa, clic con el botón derecho. Bueno, primero tienes que seleccionar una herramienta de selección, cualquiera. Clic con el botón derecho, voy a hacerlo otra vez. Y puedes seleccionar capa vía copiar. De esta forma, copias solamente la parte que ocupa tu lienzo y puedes borrar la original
y de esta forma reduces un poco el tamaño de tu documento. Vamos a hacer algunos ajustes aquí. Vamos a crear una capa encima de todo que la vamos a llamar oscuro, porque quiero, por ejemplo, quiero esto de aquí quitarlo. Seleccionar el pincel, un pincel normal, muestro un color negro y empiezo a pintar por encima con un pincel suave. Voy a activar mi transferencia. Si no utilizas una tableta gráfica no hace falta que... O sea, no te preocupes, puedes utilizar simplemente una opacidad y un flujo más bajo, pero así puedo controlar con la presión del pincel la cantidad de oscuridad, digamos, que pongo aquí. Simplemente quiero oscurecer ciertas partes de la foto. Aquí. Incluso lo podría poner como máscara de recorte para la capa base. Y oscurecemos esto un poco también. Algo así. Simplemente para focalizar un poco más la luz aquí donde está la chica. Aún nos tenemos que ocupar del pelo. Y también ten cuidado con esto de por aquí, con la capa oscura. Con esta capa oscura podría pintar para quitar estos bordes blancos. Porque la selección que he hecho pues no es la mejor del mundo, pero bueno. Bien. Incluso no es muy realista que estos bordes sean tan enfocados. Quizás tendría que desenfocarlos un poco, pero para no perder tiempo lo voy a dejar así de momento. Y quizás esta parte de aquí también más oscura, porque la nube de detrás es más gris, por lo tanto lo haría más o menos así. De modo que no tenemos que crear ahí un corte, sino simplemente pintando por encima ya lo tendríamos. Bien, vamos a seguir y vamos a poner ese efecto de agua y luego nos ocuparemos del pelo, que es la parte que es un poquito más delicada. Vamos a abrir nuestra carpeta de stock otra vez y aquí encontráis esta textura. La vamos a abrir y la vamos a cortar y pegar aquí encima del fondo, debajo de la capa base. Y bueno, ya ves que es bastante grande, lo tenemos que hacer un poco más pequeño para que sea realista, porque si dejamos que estas gotas de agua sean tan grandes, pues no es que sea muy realista. Así que lo podemos hacer más pequeña esta textura, la pondremos aquí. Y vamos a cambiar el modo de fusión, vamos a probar con trama o aclarar. Trama parece que funciona. La razón por la que funciona, por la que utilizamos el modo trama es porque como la foto es negra, lo único que queremos son estas formas más blancas del agua. Y el negro se desaparece con el modo trama. Puedes probar otros, si quieres. Quizás sobreexponer color también podría funcionar. Superponer y luz suave no funcionan. Pero trama funciona y además, si esto ves que es demasiado blanco, que se vea aún partes del blanco, con una capa de niveles, con un ajuste de niveles, podrás oscurecer un poco los medios tonos. Bueno, sobre todo los negros más que los medios tonos. Los medios tonos intenta dejarlos al 1. Ya verás que esto se mueve, pero aquí esto lo mantenemos a 1. Y ya está. Y quizás un poco las altas luces. Y ya está. Y ahora, para acabar de rellenar todo esto, voy a duplicar esta capa y la voltearé horizontal. De manera que si ahora muevo esto y lo pongo justo aquí, ya ves, es como un reflejo de la misma capa. Ahora voy a seleccionar las dos capas. Voy a volver a duplicar. Para duplicar puedes utilizar Control J o Comando J, o también utilizando la tecla Option en Mac o Alt, haces clic sobre las dos capas que has seleccionado y haces un clic y arrastras, y al soltar se te crean las copias. Y ahora esto lo tenemos que voltear, pero lo tenemos que voltear vertical. Aunque si lo volteas en horizontal creo que tampoco va a pasar nada, porque fíjate aquí no se verá la unión, ¿vale?, de estas dos capas. Y realmente lo único que necesitamos es un poco de agua aquí y aquí en los laterales. Tampoco hace falta rellenar toda la capa, todo el lienzo. Incluso la parte de arriba, lo que voy a hacer es seleccionar ahora las cuatro capas, las uniré con Control E o Comando E. Esto me los volverá a dejar en modo normal y cambiaré ahora a modo
trama, y de esta forma tengo una sola capa con esta textura que podré moldear, incluso hacer un poquito más pequeña, colocarla aquí y ya está. La parte de arriba creo que hay demasiada, al menos para mi gusto, hay como demasiada agua. Así que bueno, tengo varias opciones. Una, podría reducir un poco la opacidad, pero no es aconsejable porque fijaros, perdemos también contraste. Así que lo dejaremos al 100%, y con una máscara de capa lo que voy a hacer quizás es con un degradado. Dejadme probar a ver si funciona. Invertir. Bueno, sí, quitar algo de efecto, pero solo en la parte de arriba. Bueno, la opción de la máscara de capa no me acaba de gustar. Eliminar. En lugar de ello voy a volver a aplicar curvas o niveles para acabar de oscurecer esto incluso un poquito más. Sí, suficiente. Ya se nota bastante que aquí tenemos agua y aquí abajo también. Realmente la parte que más me interesa es la de abajo. Aquí arriba, igual al final vamos a recortar un poco el lienzo cuando ya hayamos acabado de hacer el fotomontaje. Y igualmente pondremos algún efecto de viñeteado, por lo tanto esto se va a enmascarar un poco, se va a difuminar un poco. Vale, vamos a llamar a esta capa agua. Bien. Esperemos que pase la moto. Vale, perfecto. Y ahora sí que podemos seguir con la parte de aquí del pelo. Aquí tenéis varias opciones. Si quieres, puedes hacer un corte aquí y pintar todo el pelo a mano. Otra opción es solamente pintar con un pincel con una opacidad baja y reconstruir el pelo a medida que lo necesites. Es la opción que voy a escoger yo. La parte de aquí arriba sí, no tenemos otra opción, fijaros. Todo este pelo de aquí lo he pintado yo. No es muy difícil, y este de aquí también, pero bueno, con un poco de práctica pues irás mejorando. Vamos a la capa base. Voy a seleccionar el pincel, utilizaré un pincel con dureza 0 y bajaré también la opacidad, veamos, la bajaré al 40 y el flujo al 30 y activaré la dinámica de, bueno, la transferencia con presión de pluma y empezaré a borrar. Pintaré con negro sobre la máscara de capa de la capa base y voy pintando para crear esta semi-transparencia. Desaparecerá parte del pelo, pero no pasa nada. Si hace falta volveré a pintar. Volveré a pintarlo yo. Vale, ya tenemos una parte. La parte de aquí, esto de aquí también lo tendríamos que ir quitando. La parte de aquí también vamos a suavizar esto. Voy a subir un poco la opacidad al 90, porque pintaré mejor. Si tienes otra técnica para hacer esto, adelante. Es simplemente la técnica que utilizo yo, ¿vale? Flujo 80 y voy a crear una selección un poco más suave aquí, un borde un poco más suave. Ahora voy a crear una capa debajo de la capa base, entre la capa del agua y la base, y la voy a llamar pelo. Subiré la dureza al 100%, opacidad y flujo al 100% también. Dejaré la dinámica, la transferencia, y activaré la dinámica de forma también con presión de pluma. De esta forma, cuando pinto, puedo crear diferentes, ya ves, grosores y opacidades en función de lo fuerte que pulse con el lápiz este, ¿vale? Voy a bajar el tamaño a 1 píxel y empezaré muestreando un color del pelo y simplemente ir pintando. Tendrás que ir muestreando distintos colores, este por ejemplo es como un marrón, y bueno, pues voy pintando pelo. Aquí pues estarás un rato porque hay que pintar bastante. Luego cambio el color a negro y voy pintando algunos pelos que salen. Puedes utilizar la propia foto original como referencia, ¿vale? Fíjate los pelos que hay por aquí. Incluso podría crear una copia. La arrastraré aquí encima de la capa base, pero la voy a hacer más pequeña.
o simplemente cortaré este trozo, capa vía copiar, y la moveré a un lado y la tengo como referencia para ir pintando el pelo. Vuelvo a seleccionar el pincel y iré pintando. Voy a pasar a cámara rápida porque si no estaré aquí como 10 minutos pintando pelo y tampoco es plan, para que veas cómo voy pintando esto. También es importante no pintar solo negro. Voy a mostrar un color blanco y también algunos de los pelos se supone que están iluminados, por lo tanto tendrás que pintar algunos con un color un poco más claro también. Vale, voy a pasar a cámara rápida y luego seguiremos. Vale, lo dejaré aquí de momento. Creo que ya, fíjate, antes y el después. Podría continuar y si continuase pues me quedaría incluso un poco mejor. La parte de las pestañas también la podrías volver a pintar. No creo que sea muy difícil porque, fíjate, es esta parte de aquí. También podría hacer lo mismo. Recortar esta zona. Capa vía copiar. Bueno, o edición copiar combinado. Y ahora volver a mostrar todas las capas y pegar esto aquí encima y lo muevo a un lado. Podría pintar incluso la misma capa del pelo porque está separada del pelo y por tanto si me equivoco podría borrarlo sin afectar al pelo. Y lo mismo, muestreamos eso y volvemos a... Muy bien, dejamos la parte del pelo, ya hemos, fijaros, el antes y el después. Aquí abajo podría haber pintado un poquito más, pero se ve bastante bien, creo que es aceptable, al menos para mis estándares. Vamos a seguir y empezamos con la parte chula, que es la parte de la doble exposición, que es toda la parte de aquí, de en medio de la chica. Dado que estamos trabajando con una silueta prácticamente, lo único que tenemos que crear es una forma aquí arriba. Por lo tanto, vamos a crear una capa encima de todo y vamos a seleccionar la herramienta del lazo. Aquí tener un lápiz como este, tener una tableta gráfica os sería un poquito más fácil porque sería más natural el movimiento. Pero os voy a enseñar una técnica para acabar de mejorar los bordes, porque lo que necesitamos aquí es crear bordes irregulares. Por lo tanto, en esta capa nueva, que vamos a llamar forma, seleccionamos la herramienta del lazo, el lazo libre, ¿vale? Seleccionamos el color negro y dejadme un poco mirar más o menos la forma desde donde la empecé. Se trata de crear una forma más o menos como esta, que será el agujero donde vamos a poner todo lo demás. Empezaré desde aquí y crearé una forma con bordes bastante irregulares por aquí, por el cuello. De todas formas vamos a modificar esta forma porque incluso con el lazo este no es que me salga perfecta la forma, pero una base para empezar ya nos sirve. Creamos esto así, unos bordes irregulares por aquí y ya tenemos. La forma la vamos a rellenar con negro. O mejor aún, la vamos a rellenar con un color distinto al negro porque así vemos los límites. Podemos ver dónde está la forma y dónde estará todo lo demás. Ahora, con este color que he rellenado, si quieres modificar los bordes con un pincel normal con dureza 100, bueno, con dureza al 100%, o con el borrador, si te hace falta, por ejemplo aquí quiero quitar esto, con el borrador voy quitando. Y ahí. Y creo que ya está bien. La parte de abajo, déjame ver más o menos hasta dónde he ido. Sí, prácticamente he ido hasta la base, por lo tanto, con el pincel pintaré con el pincel para extender un poquito esta forma. Esto simplemente será un contenedor para todo lo demás. Es como si fuera una máscara de capa prácticamente. Esta es nuestra forma. Y si quieres unos bordes aún más irregulares, fíjate aquí cómo he creado esto. Luego te enseñaré cómo he creado estas partículas. Pero si quieres unos bordes un poquito más irregulares, lo que podemos hacer es a esta forma
seleccionamos el pincel y abrimos los ajustes del pincel. Si no los ves aquí, puedes ir a ventana, ajustes de pincel. Desactivo la transferencia y la dinámica de forma y vamos a seleccionar otro pincel. Creo que he utilizado este. Viene con la versión de Photoshop que tengo yo, que es la 2020, pero si no, puedes utilizar cualquier pincel con un borde que no sea redondo, que no sea completamente redondo. Luego aumentamos un poco el espaciado. Fíjate aquí en la parte de abajo, en la miniatura, en la vista previa. Aumentamos un poco el espaciado. Luego vamos a ir a la dinámica de forma, lo activamos. Presión de pluma lo desactivo porque ahora no la necesito. Aumento la variación de ángulo. Y fíjate que ahora estos bordes de aquí ya son más irregulares, que es justo lo que yo quiero. Si no te sale bien, prueba cambiando el espaciado. Si lo espacias mucho, pues no quedará bien. Más o menos como esto. Lo que necesitamos son estos bordes irregulares. Y ahora, con la capa forma seleccionada, selecciona el pincel y ve pintando. Ve pintando por el borde y fíjate cómo se te crean estos bordes como más irregulares. Si aumentas el tamaño del pincel, cambiará también un poco la forma. Quizás el espaciado lo necesito un poco más espaciado. Ahí. Lo voy a dejar así, ¿vale? Fijaros cómo me ha quedado el mío. Me ha quedado quizás un poquito mejor. Pero bueno, esto me ha quedado como muy dentado. Creo que tendría que haber utilizado un pincel un poco más grande e ir haciendo más cosas como esta. Pero en fin, la técnica es esta. Te dejo a ti que vayas probando distintos pinceles. Si tienes algún pincel mejor, pues hazlo con ese pincel. Una vez tengamos la forma, vamos a empezar a añadir todo lo demás aquí dentro. Verás, si eres miembro premium y vas a descargar este archivo PSD, verás que aquí está todo un poco liado. He creado grupos con máscaras de capa porque inicialmente quería hacer otra cosa, pero al final pues acabé haciendo esto y verás que aquí hay como un grupo dentro de otro grupo con máscaras de capa un poco complejo este archivo PSD porque ya os digo, la organización fue como fue porque tenía en mente otra cosa que al final acabó siendo otra cosa y por lo tanto pues así es como me han quedado las capas, pero aquí lo vamos a hacer un poco más fácil. Vamos a empezar creando el fondo de todo esto. Lo he hecho a partir de dos fotos de stock. La primera es esta y la segunda es esta. Esta es una y esta es la otra. Vamos a abrir las dos en Photoshop. Una la he comprado en Deposit Photos y una la he descargado de la web pexels.com. Si no quieres poner a la chica con el columpio, puedes utilizar esta foto con el chico aquí mirando a esta parte de aquí. Yo no lo quise tener, así que lo que he hecho es seleccionar al chico y fui a edición, rellenar, según contenido, le vamos a dar al OK y Photoshop nos rellena ese hueco. Ahora copiamos esto, vamos a nuestro lienzo, a la capa forma y lo pegamos dentro como máscara de recorte. Ahora podemos mover esto donde queramos. Por cierto, para crear la máscara de recorte, una vez tengas la capa encima, pulsas Option en Mac o Alt en Windows y ves que cuando pones el cursor entre las dos capas te aparece esa flecha. A la flecha pulsas la flecha y se te crea la máscara de recorte. Otra forma es con el clic derecho sobre la capa, crear máscara de recorte. Y de ahora solo se me ve encima de esa forma que he creado antes. Voy a convertir esto en un objeto inteligente, por si acaso, y la voy a llamar Fondo Fantasía 1. Ahora, la voy a hacer un poco más pequeña. Dejadme ver un poco el original, más o menos, cómo lo tenía. Luego, cuando ponga la otra foto, igualmente la voy a mover. Ahora, voy a copiar esta otra foto. De aquí lo que me interesa es la luna y estas estrellas de aquí. Copiar. Y la vamos a pegar encima del fondo 1, Fondo Fantasía 1, también como máscara de recorte. Y será Fondo Fantasía 2. También lo voy a convertir en objeto inteligente porque lo voy a hacer más pequeño y por si me paso de tamaño lo tengo que volver a hacer más grande para no perder calidad. Aquí me interesa que la luna esté más o menos aquí,
fíjate cómo lo tengo aquí también, más o menos a la altura de la cabeza. Y crearé una máscara de capa para este fondo fantasía. Seleccionaré la herramienta del degradado, utilizaré un degradado básico de blanco a negro, lineal, y voy a desvanecer esto sobre la máscara de capa. Pinto con este degradado para crear este cambio suave, ¿vale? Puedes probar incluso en algún ángulo o si quieres la foto, solamente la foto de la luna, puedes hacerlo, pero me gustaba esta luz que había aquí y por lo tanto lo dejaré así. Ya tenemos la parte del fondo creada. Antes de poner a la chica vamos a añadir algunos elementos, algunos detalles, y para eso vamos a utilizar pinceles. Tengo un pack de pinceles que he creado de plantas. Lo encontraréis en la web de recursos que tengo de PSDBox, que es resources.psdbox.com. El enlace está en la descripción del vídeo y también en la página web. Yo ya la tengo cargada, no sé si lo tengo por aquí. No tengo el pack aquí, pero bueno, ya lo descargáis de la web. Ahora, creamos una capa nueva encima del fondo fantasía y todo eso. Seleccionamos el pincel, cargamos esos pinceles que os decía, ya ves, Vegetation Brushes, que son estos de aquí. Y vamos a empezar con esta, que es una planta como colgandera, ¿vale? Y vamos a empezar a pintar. Pintaremos con negro porque solo queremos las siluetas de estas plantas. Ahora, si pinto aquí, verás que me pintará sobre toda la capa. Así que lo que necesitamos es utilizar esta forma para crear una máscara de capa. Por lo tanto, vamos a seleccionar la capa 1, que vamos a llamar plantas, y haré control clic sobre la miniatura de la forma. De esta manera cargo la selección de los bordes. Eso sí, asegúrate de que los bordes te han quedado como quieres, ¿vale? Porque si luego modificas la forma, la máscara de capa esta tendrás que modificarla también. Cargamos esta selección, seleccionamos la capa de las plantas y creamos la máscara de capa. De modo que nos queda esto, la máscara de capa, exactamente lo mismo que la forma. Ahora puedo seleccionar la capa y pintar y solamente se me verán las plantas sobre esta forma porque la máscara de capa está impidiendo que se me vea todo lo demás por allí. Voy a deshacer porque quiero hacer el pincel un poco más pequeño y pintaré algunas plantas que sobresalgan por allí, algunas por allá. Luego cambiaré, hay incluso otro pincel. Ahora está pasando el camión de la limpieza, pero bueno, parece que no puedo grabar tranquilo hoy. Pondremos unas cuantas plantas colganderas de estas por aquí también. Bueno, aquí pues hazlo a tu gusto. Simplemente ve colocando algunas plantas de estas colganderas. Aquí quizás voy a poner una más pequeña. Aquí. Es para que no se vea ese borde así tan solo. Y luego con otro pincel, bueno, con el otro pincel que es este. Aquí más abajo haré lo mismo. Pintaré aquí. Y quizás lo voltearé. Voltear X para darle la vuelta y poner alguna planta colgandera de estas por aquí también. Vamos a voltear esto un poco a ver si nos queda algo así. Simplemente rellenar eso un poco con... ¿Vale? Y sí que borraré una parte, esta parte de aquí, porque es exactamente igual, son las dos iguales y para que no se vea que son copias. Voy a borrar parte de eso. Ahí. Y quizás esta parte aquí arriba también. Vale, ya tenemos parte de las plantas. Vamos a la parte inferior aquí, sobre la misma capa de plantas, con otro pincel. Verás que hay como un par de pinceles de hierbas. Voy a hacer este. Uno es este. Voy a hacer más zoom para verlo mejor. Y con un pincel así pequeño voy a pintar unas cuantas, bueno, dar unas cuantas pasadas. Y pintaré luego para rellenar los huecos. Verás aquí, se ve, supongo que se ve también en el vídeo, veis este píxel, es por la máscara de capa, porque no es precisa al 100%, pero vamos a arreglarlo con un pincel normal. Pintaré con
con blanco sobre esta línea de aquí, para que me desaparezca. Estoy pintando con blanco sobre la máscara de capa, pero solamente la parte aquí inferior donde se ve esta línea. Verás, no sé si se observa en el vídeo, apenas se ve la diferencia, pero verás que esta capa de aquí, la parte de abajo, no sé si lo veis, es un poco más clara que esto de aquí, que es negro puro. Eso es porque es la capa base, y la capa base pues le falta algo de contraste. Para aumentarlo con curvas o con niveles, simplemente desliza esto. Estoy en la capa base, ¿vale? Deslizo esto un poquito más a la derecha para que esa parte de aquí se me vuelva aún más negra y creo la silueta un poco más pronunciada de la chica. Fijaros, el antes y el después. Voy a esperar que pase el camión de la basura, de paso me hago un café y seguiremos luego. Bueno, pues no tenía café, así que me he hecho un té chai, doble sobre porque me gusta fuerte. Un poco de leche y miel. Y mi taza de Ricky Morty que no falte. Bueno, vamos a seguir y vamos con la parte en la que vamos a... Bueno, sí, estábamos aquí con las plantas. Vamos a poner unas cuantas plantas allí también en el suelo. Antes de poner a la chica con el columpio, lo que vamos a hacer es... Te voy a enseñar cómo crear estas partículas que ves por aquí cayendo. Es como si los bordes se estuvieran rompiendo. No es muy difícil. Si tienes algún pincel de suciedad o alguna cosa así, de partículas, puedes utilizarlo. Pero yo he creado el mío porque, bueno, me gusta hacerlo y no es difícil. Crea una capa encima de todo, la rellenas con blanco y en esta capa luego seleccionas la herramienta del lazo otra vez, cambiamos el color frontal a negro y con esta capa creada, con este cuadro blanco, asegúrate de que pintas dentro del cuadro. Crea unas cuantas formas irregulares que vamos a rellenar con negro. Bueno, esa no me gusta tanto. Puedes utilizar como referencia esta foto de aquí. Fíjate todas estas partículas. Y está volviendo el camión de la basura, no puede ser. Bueno, estas partículas que ves por aquí, pues intenta crear formas similares. Y ya está. Pues algo así, quizás. Lo rellenas con negro y luego alguna otra más por allí. Y, no sé, una más por aquí. No, demasiado puntiaguda, no me gusta. Tiene que ser puntiaguda. Redonda no asusta. Puntiaguda asusta. Y una más por allí. No me gustan demasiado puntiagudas. Ahora, con estas partículas creadas no hace falta que crees muchas, 4 o 5 como mucho. Haces control clic sobre la miniatura para seleccionar el cuadro blanco. Y vamos a ir a edición, definir valor de pincel. Y vamos a llamarle esto partículas 1. Y luego voy a hacer otro solo para tener algo de variedad. Voy a seleccionar todo esto, lo voy a volver a rellenar con blanco para que se me vaya eso. Vuelvo a seleccionar la herramienta del lazo. Y vuelvo a hacer lo mismo, pero pintando otro tipo de... bueno, otras formas. Una como esa, una quizás más alargadas. Estas son un poco más grandes. Vale, dejamos estas creadas, estas 4 también. Edición, definir valor de pincel. Partículas 2. Ahora podemos borrar este cuadro con todo lo que hay dentro de él. Y creamos una capa nueva. Y otra vez, ahora como ya tenemos la máscara creada desde antes, Alt, clic sobre la máscara y la arrastramos sobre la capa nueva, o Option, clic y arrastra si utilizas un Mac. Y esto lo vamos a llamar partículas bordes. Seleccionamos una de esos pinceles que hemos creado, que es este, pero lo tenemos que editar. Vamos a abrir ajustes de pincel, ventana, ajustes de pincel, si no lo tienes en el panel secundario. Y aquí vamos a empezar a jugar un poco con el pincel. El espaciado de momento lo dejo como está, activo dinámica de forma, cambio la variación de ángulo, variación de redondez no la voy a tocar, sí que voy a cambiar la variación de tamaño. El control lo dejo desactivado para que se me creen de forma aleatoria. Y la dispersión la aumento un poquito. Ya fíjate cómo creamos este pincel aquí.
¿vale? Si quieres menos, puedes aumentar el espaciado y de esta forma, bueno, puedes ir creando aquí, hacer tests para ver cómo se te ven. Creo que es demasiado disperso, voy a reducir la dispersión. Y simplemente se trata de pintar con negro sobre esta capa, con la máscara de capa que ya tenemos creada, aquí en los bordes. No te pases, simplemente en algunos puntos donde tú creas que, bueno, crear estas partículas como si el borde se estuviera cayendo o algo así. Puedes utilizar los dos pinceles que has creado para crear variedad. Aquí voy a seleccionar el otro. Vale, si quieres guardar este pincel con este comportamiento que has creado aquí, simplemente abres los ajustes de pincel y haces clic aquí y le das a nuevo valor de pincel. Y te crea el mismo nombre, pero le pone un 1 detrás. Lo ponemos aleatorio, por ejemplo. Incluir ajustes de herramienta está bien. Captura el tamaño del pincel también. Y si tuvieras un color aquí, también te guarda el color, pero no hace falta. Le doy al OK. Y ahora, en el panel de pinceles, fijaros que la diferencia entre este y este, bueno, perdón, entre este y este, veis aquí que tiene como un icono del pincel. Eso significa que le he guardado un ajuste de otro pincel. Es decir, le he guardado los ajustes que tenemos aquí, pero es la base de otro pincel. Con el otro vamos a hacer lo mismo. Seleccionaré este. Y lo mismo, activo dinámica de forma, cambio la variación de ángulo, la variación de tamaño. Bueno, no tanto quizás. Dispersión un poquito y aumentamos el espaciado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a pintar unas cuantas. Fijaros que este es demasiado grande, por lo tanto lo tendré que hacer más pequeño. Y pintamos por aquí. Bueno, pinta por donde te parezca y ya está. Se trata de rellenar un poco la escena. No quedará mal. Pintes donde pintes, no quedará muy mal. Por lo tanto, no tengas miedo de pintar unas cuantas. Y ahora sí, vamos con la capa de la chica y el columpio. La vamos a abrir en otro documento, porque siempre es mejor crear una máscara de capa de un objeto con el tamaño original, sobre todo si es de alta resolución, porque tendrás, bueno, es más fácil de crear la máscara, además tendrás más calidad. Y aquí yo he utilizado la técnica de cálculos. Creo que ya tengo un tutorial sobre cómo utilizarlo, pero lo voy a volver a hacer aquí. Vamos a ir a canales. Tenemos que seleccionar uno de los canales en el que tengamos más contraste entre el fondo y el objeto que queremos extraer. En este caso es el azul. De hecho, en muchos casos será el canal azul. Por lo tanto, seleccionamos el canal azul. Y vamos a imagen y seleccionamos calcular. Lo que hacemos con esto es mezclar los canales utilizando modos de fusión. No es ni más ni menos que eso. Es casi como aplicar imagen. El menú de aplicar imagen es más o menos lo mismo. Y aquí veis que tenemos origen 1 y origen 2. Pero aquí no mezclamos capas, sino canales. Y aquí podemos seleccionar en el origen 1 canal azul y multiplicarlos. O, por ejemplo, poner superponer. Y fijaros cómo me va cambiando el contraste de la foto. Por ejemplo, luz intensa, ya casi que me crea un efecto en el que yo casi apenas no tengo que hacer nada. Solamente acabar de darle un poco más de brillo al fondo para que sea blanco y ya está. Podemos invertir los canales. Por ejemplo, podría combinar el verde con el azul, pero invertir el verde. Dejadme reducir un poco el zoom. Encajar en pantalla. Ahí fijaros, se trata de hacer algunas combinaciones y utilizar distintos modos de fusión para ver diferencia. Por ejemplo, también funciona bastante bien porque me extrae prácticamente a la chica del fondo, pero en lugar de invertir el verde, vamos a ver si con el rojo, no, el azul funciona mejor. Por lo tanto, trata de crear la máxima separación entre tu objeto y el fondo. Yo creo que voy a ir con esto. De hecho, bueno, dejadme ver que creo que luz lineal funcionaba mejor. Sí, lo voy a dejar en luz lineal. Voy a hacer clic en OK. El resultado selecciona nuevo canal, no selección ni nuevo documento. Nuevo canal, le damos al OK. Y veis que me crea un canal alfa aquí, que no es ni más ni menos que una máscara de capa guardada, una selección guardada. Selecciono el alfa 1 y fijaros, el pelo queda bastante bien
bastante bien delimitado, pero igualmente vamos a tener que pintar algo. Aquí, para acabar de crear esto, aquí lo que necesito es que todo el cielo sea completamente blanco y aquí solamente la silueta de la chica y las cadenas. Podemos pulsar control L para abrir niveles en este alfa 1 y, por ejemplo, los medios tonos subirlos un poco porque me preocupa la parte de aquí, quiero iluminarla un poco más, también las luces y los negros un poquito más oscuros. Vale, ahora un truco para acabar de hacer sobre todo la parte de aquí. Podemos seleccionar el pincel, vamos a utilizar un pincel normal con dureza media, 50 más o menos. Y aquí el modo de fusión del propio pincel lo ponemos en superponer. Lo que va a pasar es que ahora cuando pinto sobre una superficie gris, lo que no es oscuro se va a pintar más blanco, pero no me va a afectar a los negros, fijaros. Por lo tanto puedo hacer un par de pasadas aquí y la cadena me queda intacta porque ya era negra de por sí. Los bordes lo tenemos que suavizar, pero de eso ya nos encargaremos luego. Primero pintamos así para acabar de dejarlo todo completamente blanco en el fondo. Y también habrá que pintar partes de aquí. Por ejemplo, si cambio a negro, aquí esto se me pintará negro, pero fijaros que no me va a afectar al fondo. O al menos no me va a afectar tanto. Aquí al final tendré que poner el modo normal porque por mucho que pinte aquí ya no me va a tener ningún efecto. Voy a cambiar otra vez a blanco y acabar de pintar aquí alrededor. Rellenar con blanco y aquí lo mismo. Bueno, podría utilizar mejor la herramienta del lazo poligonal porque así creo líneas rectas y me es más fácil. Y me falta la parte de abajo, acabar de... Vale, ahora pondré el modo del pincel a normal otra vez y pintaré con negro para acabar de rellenar las partes internas. Esta parte de aquí seguro que es esto de aquí. Y esta parte de aquí también. Vale, pues ya tengo la silueta de la chica creada. Está todo bien. Aquí falta esta parte. El pelo lo volveremos a pintar. Y esta parte de aquí. Ya tenemos la chica seleccionada. Vale, aquí me falta aparte poner esto en blanco. Y bueno, he hecho así muy rápido, creo que ya está bien. Fijaros que por aquí en las cadenas hay algún punto que, bueno, no está del todo bien hecho, pero no os preocupéis, como esto es una alta resolución, al hacerlo más pequeño ni siquiera se va a notar este cambio. Pero igualmente es mucho más rápido que ir con la pluma y hacer una selección de cada eso, podrías estar todo el día entero. Y esta técnica es más rápida. Vale, ya tengo la capa creada, vamos a hacer control clic, bueno, primero la tengo que invertir con comando I o control I. Ya hago control clic sobre alfa 1, voy a RGB, capas y creo la máscara de capa. Ya veis, tengo a la chica perfectamente extraída. Los bordes los tendría que suavizar, pero como digo, esta foto es muy grande, así que al hacerla más pequeña, los bordes se van a suavizar un poquito de manera natural, sin que yo haga nada. Seleccionaré la herramienta mover, no voy a aplicar la máscara de capa aún, y moveré esto a mi lienzo, simplemente haciendo clic y lo arrastro. Ahora sí, convierto esto en objeto inteligente, de esta manera la máscara de capa se me va, y voy a hacer esto más pequeño. Y lo que va a pasar es que yo, por ejemplo, si ahora quiero modificar algo de esta capa, simplemente con hacer doble clic se me abre a tamaño natural con la máscara de capa aquí. Por eso hay que convertirlo en objeto inteligente antes de aplicar la capa, sin aplicar la máscara de capa y antes de hacer la capa más pequeña. Vale, esto lo tenemos que arrastrar debajo de las plantas y de las partículas del borde. Y la hacemos más pequeña. Vale. Verás que las cadenas no llegan hasta donde tienen que llegar.
Primero, lo tenemos que poner esta misma máscara de capa de las plantas y de las partículas, la arrastramos allí y vamos a llamar a esto columpio. Verás que las cadenas no llegan hasta donde tienen que llegar, bueno, esta de aquí. Así que lo que yo he hecho ha sido crear una copia de esta capa y la voy a rasterizar con control, bueno, con clic derecho, rasterizar capa. De esta manera el objeto inteligente se me va, pero no pasa nada porque esta parte solamente la quiero por la cadena. La voy a seleccionar. Estoy en la capa, perdón, en la copia. Hago clic con el botón derecho y capa vía copiar. Y ahora borro la copia, de manera que solamente tengo esta copia de la cadena. Control T, clic con el botón derecho, voltear vertical. Y ahora simplemente se trata de colocar esto aquí. Voy a hacer zoom para ver y colocarla en su sitio. Bueno, dejaré allí, así. Con las teclas de las flechas podrás ir colocando esto. Y ya tenemos el columpio hecho. Ahora la capa columpio y capa 1 la puedes hacer clic con el botón derecho y convertir en objeto inteligente. Cuidado que la cadena no se salga por ahí detrás. Si se sale vuelve a poner la máscara de capa. Pero bueno, es opcional esto. Y ahora tenemos que hacer algunos ajustes. Primero al columpio le tenemos que crear algo de pelo. Una capa debajo. Pongo columpio porque es más rápido que poner chica columpio o algo así. Y igual que hice antes, con un pincel con dureza 100%, tamaño de un píxel, muestreo algo de pelo de aquí, pero voy a activar la transferencia, compresión de pluma y también la dinámica de forma, también con presión de pluma. Y creo unos cuantos pelos por aquí. De hecho, la transferencia la voy a poner el mínimo al 49%. Y simplemente crear unos cuantos pelos por aquí a la chica. No hace falta muchos. Vale, ya tenemos el pelo. Ahora, a la chica sí que la quisiera cambiar un poco los colores. He seleccionado la capa columpio, que es la de la chica. Control U o comando U, como es un objeto inteligente, esto se me va a convertir en un filtro inteligente. Y voy a cambiar un poco aquí el tono. Fijaros que el vestido, no sé si se observa en el vídeo, era como verdoso. Lo voy a cambiar un poco más hacia el rojo. O bueno, de hecho podría utilizar curvas mejor. Control M. Porque quiero darle un poco más de contraste. Ahí. Así. Y también puedo cambiar los colores con las curvas. Voy al canal azul. Y le voy a dar un poquito más de amarillo. Y al canal verde sobre todo para darle magenta. Porque el opuesto al verde es el magenta. Ahí. Y también con el rojo podría darle un poco más de rojo. Y quizás un poco más de cian a las altas luces. Bueno, más bien un poco más de cian a toda la foto. Y ya tenemos la silueta con sus ajustes antes y después. Ten en cuenta que todo esto es una silueta, todo está silueteado, por lo tanto había que oscurecer esta parte un poco también porque si no se ve como fuera de sitio. Y ya tenemos a la chica. Si quieres poner más plantas colganderas por aquí o lo que sea, puedes ponerlo sin problema. A mí solo se me ocurrió poner eso y ya está. También puse algo de pájaros en una carpeta nueva. También copio esta máscara de capa aquí. Tengo un pincel de pájaros y tal, que también está en la web de recursos. Son pájaros que he fotografiado yo y luego los he convertido en pinceles. Voy a seleccionar otra, quizás esta. Un tamaño un poco más pequeño. Con negro pintas unos cuantos pájaros allí. O bueno, dejadme voltear esto quizás un poco más hacia arriba. Algo así. Para tener esos pájaros creados allí. Y prácticamente ya lo tenemos. La parte exterior quise poner algo de detalle. No lo voy a hacer aquí para no perder tiempo porque es muy sencillo. Os voy a enseñar cómo lo he hecho.
He puesto unas cuantas notas musicales utilizando una fuente de texto de notas musicales. Voy a cerrar esto. Voy a poner solo una, pero no voy a perder tiempo con eso porque es muy fácil. Una capa allí y la fuente se llama Musync regular. Musysync regular. Ya veis las notas aquí. Para ponerlas, o bien puedes descargar fotos en formato PNG o lo que sea, pero con la fuente de texto me pareció más fácil a mí. Para poner solamente las notas que tú quieras, pon una letra, por ejemplo la que sea, bueno, la que sea, una letra, verás que saldrá un carácter raro. Luego haz doble clic para seleccionarlo y ve a ventana y selecciona pictogramas. A ver si están por aquí. Pictogramas. Y aquí te sale todo, digamos, todo el alfabeto que incluye esta fuente. Aquí ves todas las notas. Lo digo porque de esta forma es más fácil poner exactamente la nota que quieras y no tener que ir probando todas las letras del alfabeto. Haces doble clic sobre la que quieras. Bueno, si me deja. Bueno, no me cambia. Ahora sí. Vale, vale. Ten en cuenta que cambiar esto a mayúsculas o no también afecta a los pictogramas, por lo tanto, ten eso en cuenta. Ventana, pictogramas otra vez. Hazlo en minúsculas. Y ahora sí, si hago doble clic, pues me pondrá esa nota. Y ahora la puedo hacer más grande. Y ponerlas por aquí volando y tal. Las voy a borrar, no voy a poner nada porque no quiero hacer el tutorial demasiado largo. Voy a seguir con los efectos de luz, creando una capa nueva, como siempre, ya me conocéis. Sin efectos de luz no hay tutorial de Andrei. En esta capa pongo el modo trama y lo voy a llamar halos. Y pincel suave, dureza 0, opacidad y flujo 100% está bien. Y voy a empezar con este efecto de aquí. De hecho, un color un poco más como este, más bien rojo. Dejadme ver si sale bien. Voy a hacer con el ratón. Un clic allí. No me gusta. Un color más rojo aún. Ahí, este me gusta más. Un clic allí, otro aquí, pero no tan fuerte este, ni tan saturado. Allí, quizás otro aquí, pero con un color más fuerte. Esto lo podemos también hacer luego en Camera Raw, ya lo veréis. Quizás más naranja este. Allí, y aquí no voy a hacer nada. Aquí sí que voy a poner un tono un poco más... Ahí. Simplemente para darle a la chica un toque también de luz. Y creo que ya lo dejaría tal y como está porque no quiero pasarme. En Camera Raw podemos hacer más efectos. Dejadme ver si me dejo algo. Creo que no. Hay por aquí algunas partículas volando. La forma de hacerlas es simplemente con ese mismo pincel que hemos creado de aleatorio. He pintado unas cuantas partículas. Dejadme aumentar un poco el espaciado y quizás también la dispersión. Unas cuantas partículas por aquí. Y luego he ido a filtro, desenfoque, galería de efectos, desenfocar. Y he utilizado el desenfoque de giro. Este desenfoque tarda un poco en aplicarse. Es simplemente hacer un círculo grande para que englobe todos esos efectos que he creado yo allí. Esto es la transición. Y el ángulo de desenfoque 15 es demasiado. Como mucho 3. Y le voy a dar al OK. Y me voy a esperar un rato porque este filtro tarda bastante en aplicarse. Sobre todo si utilizas un tamaño de lienzo grande. Ya tengo el filtro aplicado, tardó como 2 minutos en crear este efecto, ¿vale? Fíjate el antes y el después. Y prácticamente ya está. Si quieres potenciar estos colores, puedes crear otra capa y utilizar el modo de sobreexponer color, pero no lo voy a hacer.
pero sí que he puesto unas cuantas texturas, que es lo mismo que estas partículas que ves aquí. En la carpeta de recursos encontrarás 3 fotos que se llaman Dust 1, 2 y 3, que son partículas. Son partículas que puedes abrir, las pegas aquí, voy a voltear para que me... Solamente voy a poner una y lo voy a hacer un poquito más grande. Dejaremos allí y cambiaremos el modo de fusión a trama. Con esto obtenemos estas partículas blancas. Podrías hacer una copia de esto y quizás voltearlo horizontal para que no coincidan y también vertical, pero ponerlas en negro. Por lo tanto, control I o comando I, con esto lo inviertes y en lugar de trama utilizas multiplicar. De esta forma pues tienes unas partículas también de color más oscuro, si quieres hacerlo. Y el último toque, creamos una capa encima de todo, Shift Option Command E si utilizas el Mac, o Shift Alt Control E si utilizas Windows. Con esto lo que haces es fusionar todas las capas en una nueva y la vamos a llamar final. Aquí no he utilizado muchos ajustes, de hecho creo que no he utilizado ninguno. Sí, aquí al final no he utilizado ningún ajuste, quizás algún mapa de degradado o alguna consulta de colores si quieres, pero como no tenemos mucho color no hace falta utilizar ningún ajuste raro. Con esta capa final voy a ir a filtro y filtro de Camera Raw. Déjame volver a coger mi lápiz. Y aquí pues los ajustes que hagas aquí son realmente a tu gusto. Voy a aumentar un poco la textura, esto es un poco más nuevo en las nuevas versiones de Camera Raw, también la claridad un poco. Y la intensidad, quiero que estos colores contrasten bastante con el fondo. Ahora, no hagas algo así porque vas a quemar los colores, pero algo un poco más fuerte. También con los filtros puedes acabar de darle un toque un poco más selectivo a ciertas zonas. Por ejemplo, aquí con borrar neblina podría crear un efecto como ese, aunque me quitaría esa luz de allí, quizás solamente aumentaría textura. E incluso le podría dar un tono de color más azul si quisiera, aunque creo que no le hace falta. Y volvamos a la edición general. Mezclador de colores no nos es útil. Dividir tonos sí, podríamos darle a las altas luces pues un tono distinto al de las sombras. Quizás a las sombras les daría un toque un poco más rojizo y a las altas luces algo más azulado. No mucho, quiero que sea más o menos blanco y negro, no quiero tener mucho tono. De todas formas, esto hay gente que me ha dicho que es como bastante más nostálgico, melancólico, no sé. Por tanto, no hace falta cargarlo mucho de color, creo yo, pero hazlo como más te guste. Lo que sí que voy a hacer es aumentar granulado. Voy a hacer un zoom al 100% y aquí en los efectos voy a poner granulado. Me gusta mucho últimamente añadir este efecto porque da como un aspecto como de película, no sé, me gusta. Aumento rugosidad y tamaño un poco. Función de los ajustes, estos dependerán del tamaño que tengas tú del lienzo, porque si es más grande quizás tengas que utilizar un tamaño distinto al mío. Y viñeteado, para eso sí que voy a reducir el zoom porque quiero ver exactamente a dónde me va el efecto. Punto medio lo reduzco y protejo las iluminaciones. Algo así. Quizás salga bien. Y en la calibración solamente nos servirá para los colores de aquí abajo del efecto de doble exposición, para cambiar un poco. Fijaros, ¿veis los tonos de cada canal? Creo que me gusta más ese. Y un poco saturamos los azules y los rojos. Y le doy al aceptar y lo daré por acabado. Fijaros, antes de Camera Raw y después. Simplemente hemos centrado un poco más la luz allí. Como os decía, el agua ya no se ve tanto con el efecto del viñeteado. Y un poco de cambio en los colores y la textura esa que hemos añadido con el granulado. Dicho esto, ya lo tenemos todo. Así es como he creado este fotomontaje. Creo que no es muy difícil. Por supuesto, si te centras mucho en los detalles y tal, perderás más tiempo. Pero bueno, al final es simplemente crear
una forma y dentro de esa forma poner lo que quieras. Yo he puesto a esta chica con el columpio, pero puedes poner planetas, es muy típico poner nebulosas y todo ese tipo de cosas coloridas, o incluso la misma ciudad pero con color, como diciendo, pues bueno, el mundo interior de la chica esta, pues que es más colorido frente a lo que hay fuera, no lo sé. Los conceptos ya os los dejo a vuestra elección, esta ha sido mi idea. Desarróllala, haz tu propia creación, y si utilizas el Instagram, utiliza el hashtag PSDbox o envíame un privado con tu obra, o bien utilizando el hashtag de PSDbox o el de Andreo Princa, que es mi cuenta personal. Gracias por todos, me estoy acercando a los 100.000 seguidores en YouTube, muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente tutorial.